Listo, muy bien. Pues bueno, Harold, Mariona, ¿nos escuchas? Al menos mientras solucionas el tema de la cámara, vamos a ir avanzando con la sesión. Entonces, Harold, experto en gestión de redes sociales y selección del talento, inteligencia emocional. Mariona, una especialista en coaching y técnicas de aplicación. Y una servidora que soy especialista en dirección de proyectos digitales y formación online. Pues bueno, básicamente este webinar lo vamos a realizar con el objetivo de, primeramente, dar a conocer un poco más sobre el tema del coaching, inteligencia emocional 2.0, este nuevo concepto de gestión del recurso humano 2.0, que es una tendencia que está muy vigente hoy en día, sobre todo por todo el tema del COVID en los que estamos inmersos y sobre todo el gran impacto que ha tenido en el sector turístico. Entonces vamos a dividirlo en 3 temas, que es tema 1, habilidades principales que debemos de considerar, tema 2, herramientas imprescindibles para gestionar el talento y tema número 3, pues mejores prácticas que nos recomiendan pues para realizar todo este tema de la gestión del recurso humano y gestión del talento 2.0. Entonces, Harold, vamos a iniciar contigo. Me gustaría que nos introdujeras a todo este concepto, ¿no? Este concepto de 2.0, gestión del talento, porque esta gestión del recurso humano ha cambiado tanto y ha evolucionado, ¿no? A nivel conceptual, a nivel de herramientas y a nivel de claves a la hora de gestionar habilidades directivas y de equipos. Vale, Laura, gracias. Antes que nada, pues dar una bienvenida a la gente que nos sigue ahora mismo online. Y básicamente, pues en este caso, lo que podemos tener en cuenta que, además que en el entorno en el que nos encontramos, lamentablemente es un entorno buca, es un entorno donde tenemos una serie de incertidumbre, el tema del talento humano es muy importante, ya que de esta manera nosotros, más allá de lo que es simplemente tener buenos trabajadores, o en este caso hacer una buena formación o un buen reclutamiento, lo que tenemos que buscar es que estas personas realmente sepan adecuarse a entornos de cambio. Eso es lo que estamos buscando actualmente en las compañías. Básicamente gente que tenga un concepto de resiliencia, que realmente se sepa levantar después de que tiene algún tipo de situación complicada, algún tipo de fracaso o algún tipo de reto, porque eso es lo que buscamos. Por lo tanto, todo esto, y durante este último tiempo, hemos ido generando un determinado tipo de cambio que nos ha permitido, pues, además de conocer todo ello, llevarlo al terreno 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos trabajar a distancia. Y más aún ahora, con las nuevas leyes que están saliendo, con el teletrabajo, las nuevas normativas, al mismo tiempo todas las herramientas que a día de hoy han despegado para que podamos trabajar desde casa, hacen que evidentemente toda esta gestión, como tú bien has dicho, Laura, desde la contratación, la motivación, cómo hacemos para que realmente la motivación llegue a los trabajadores cuando están en la casa, cuando no tenemos el contacto directo con ellos. ¿Cómo generamos un proceso de liderazgo cuando realmente no hacemos reuniones presenciales, no estamos con ellos? Por lo tanto, todo esto lo tenemos que aplicar desde un punto de vista, evidentemente, a distancia, pero sobre todo motivando y creando valor en el trabajador. Porque si nosotros no creamos ese valor en el trabajador, lamentablemente no vamos a poder motivar a que nosotros cumplamos los objetivos. Esto yo creo que como una primera parte lo podemos dejar así. Sé que más adelante entraremos a otros detalles más según tú, Laura, ¿no? Ok, muy bien. Y la principal diferencia entre una gestión de recursos humanos clásica, tradicional, de toda la vida, esta evolución que ha tenido con el gestión 2.0, ¿a qué se refiere? Para entrar primero en situación y conceptualización. Bueno, lo que teníamos antes, de toda la vida, como tú bien has dicho, era buscar personas para que entren a trabajar en nuestra compañía y en este caso, ¿qué hacíamos? O hacíamos un llamado en los periódicos, en el internet, actualmente, o buscamos una compañía que se encargue de reclutar talento humano, que en este caso tenemos muchísimas compañías. O en este caso buscar, si estamos teniendo en cuenta un perfil muy específico, buscar un headhunter que básicamente nos va a encontrar ese perfil. Esto es lo que hacíamos siempre, habitualmente. Todas las compañías lo hacen en función de las necesidades que tienen a nivel de personal, pues buscamos determinados tipos de líneas para encontrar a esta gente. Ahora, cuando hablamos del talento y la búsqueda 2.0, estamos viendo que no necesariamente se hace de esa manera, sino que estamos trasladando y estamos haciendo un proceso de transición a la tecnología para que de esa manera podamos tener más acceso a mayores candidatos.
Asimismo, todo el control que antes podíamos tener presencialmente en una empresa, a día de hoy lo podemos tener de manera remota. Podemos generar informes, podemos medir los KPIs que básicamente tienen los trabajadores y podemos ver si son productivos o no. Esa es la gestión que realmente estamos hablando a día de hoy. Es por eso que también la inteligencia emocional juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros en el trabajador lo que estamos transmitiendo es que tenga un autoconocimiento de lo que sabe hacer, de sus competencias. Por lo tanto, el momento que él es consciente, ya sea presencialmente o a distancia, él podrá responder de manera adecuada a esos nuevos retos que tiene. Vale, muy bien. Entonces, una vez entendida la diferencia de la gestión del recurso humano tradicional a la evolución que es el 2.0, me gustaría saber, entrar un poquito más a detalle ya en el tema de gestión, ¿no? En el tema 1 que planteamos aquí en la pantalla, que es qué habilidades principales hemos de considerar para liderar en remoto versus lo que era liderar de forma presencial. O un sistema híbrido que también ahora entre idas y venidas estamos, que si vamos, que si no vamos, o sea, cómo tener ese control de habilidades de dirección y de gestión de equipos en un sistema híbrido, que es lo que estamos viviendo hoy en día. En principio, lo más importante yo creo que es transmitir en la actualidad que el trabajador o el empleado, la persona que está gestionando una actividad laboral desde su casa, es que se sienta confiado, que tenga un nivel de confianza muy elevado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este entorno en el que vivimos estamos generando un nivel de aislamiento, de soledad. Muchas veces, cuando estamos en la empresa, pues tenemos los compañeros, podemos hablar, podemos dialogar, podemos reunirnos y empezar a entablar cierto tipo de ideas para buscar una solución. En este caso, lo que tenemos que ser es conscientes de que eso se limita. No podemos reunirnos en cualquier momento como antes en la oficina, sino que tenemos que tener una buena programación. Cuando tenemos la buena programación, a continuación, lo que tenemos que empezar a trabajar es el hecho de que las competencias que tiene este trabajador las sepa aplicar de una manera independiente, que sea guiado él mismo. Y esto pasa también como en la formación online que estamos teniendo, porque al final de cuentas el proceso de formación es un proceso de acompañamiento, pero eso no quiere decir que siempre estamos juntos, no, sino es un acompañamiento guiado, pero que el profesor, o mejor dicho, el alumno o el trabajador va aprendiendo solo y va resolviendo solo los problemas. Eso es lo que tenemos que nosotros generar en la gente que trabaja con nosotros o en la gente que está en la empresa, porque de esa manera podemos avanzar. Por lo tanto, habilidades principales, el hecho de que comunicación, lo primero, si no sabemos comunicar ni de manera presencial o a través online, vamos a tener más errores. Pensar que al final de cuentas, cuando hacemos comunicación a distancia, podemos tener cierto tipo de fallos, ya que al escribir a lo mejor no entendemos bien el mensaje o a lo mejor al decir algo, pues estamos generando cierto tipo de dudas. Entonces, comunicación. Dos, yo creo que otro elemento muy importante que se tiene que trabajar es estar alineado a los objetivos. Buscar siempre el objetivo. Dejar de ir por las ramas y ver si tenemos que cumplir un objetivo, intentemos llegar a ese objetivo sin entrar en otro tipo de detalles o en otro tipo de líneas de trabajo. Por lo tanto, esa es una buena manera. Y dos, si yo soy el jefe y quiero liderar a mi equipo de trabajo, lo que tengo que hacer es dar pequeñas tareas que se vayan a cumplir rápidamente. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un seguimiento tan detallado como lo hacíamos antes cuando estamos tan a distancia. Por lo tanto, lo importante es ser conscientes de que tener una programación clara, comunicación efectiva y sobre todo tareas pequeñas que nos vayan a llevar al objetivo que estamos buscando. Muy bien, perfecto. O sea, entonces una de las principales herramientas, bueno, más bien visión estratégica que también tenemos que tener a la hora de liderar remoto versus liderar de forma presencial es primeramente tener bien establecidos los objetivos y que el equipo de trabajo entienda cuáles son esos objetivos para saber hasta dónde tienen que llegar y cómo los deben de cumplir y saber qué rol y qué herramientas también van a tener pues dadas, ¿no? A nivel de equipo para poder llegar a esos objetivos. Es así, ¿no? Efectivamente. Muy bien, de acuerdo, Mariona, ya te vemos, ya te escuchamos. Gracias, gracias por estar aquí y compartir con nosotros una vez más todo tu conocimiento y tu expertise en este tema.
¿vale? Muchas gracias a vosotros. Ya he introducido también a Harold y ahora ya vamos por el tema número 2 en el que también nos puedes ayudar. Es todo el tema de herramientas y técnicas, ¿no? Que tenemos que considerar o que se hacen imprescindibles para gestionar el talento, sobre todo a distancia en tiempos de COVID. Sí, bueno, empezar por daros las gracias por invitarme a este seminario y disculparme por los problemas técnicos, pero bueno, ya que estamos hablando, ¿no?, un poco de gestión 2.0 y de este tipo de elementos a distancia, pues este tipo de fallos técnicos siempre se pueden dar y al final también algunas de las competencias que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar el talento a distancia, pues es que este tipo de cosas pasan y saber gestionarlo lo mejor que se pueda. En cuanto a herramientas que son imprescindibles, o sea, obviamente tenemos una parte que son herramientas técnicas y que son pues todo aquello que tenemos que tener en cuenta pues a la hora de, digamos, el seguimiento del trabajo y como muy bien decía Harold, pues a la hora de motivar a los trabajadores a distancia necesitamos tener ese contacto con los trabajadores y eso pues va a ser muy importante. También a la hora de gestionar el trabajo a distancia, yo creo que algunas técnicas que se hacen muy efectivas pues son técnicas de calendarización y técnicas de planificación, que no quiere decir que no sean importantes, digamos, en el día a día, pues como decíamos en tiempos anteriores, ¿no? Pero para que nos entendamos, son herramientas y son técnicas que obviamente cobran muchísima importancia cuando no estamos compartiendo un espacio físico en el día a día y que podemos planificar cosas en el último minuto, digamos, sino que todo tiene que venir un poco más planificado. Y luego en cuanto a no tanto herramientas técnicas, sino más herramientas personales y competencias, pues de nuevo también estoy de acuerdo con Harold que hablaba de resiliencia y hablaríamos de técnicas para fomentar ese tipo de competencias, ¿no? Que al final el saber adaptarse a los cambios, el saber levantarse cuando hay un fallo, ¿no? Y continuar hacia adelante, yo creo que es la competencia, digamos, primordial en estas circunstancias y, por tanto, lo que necesitamos son técnicas pues que desarrollen esa competencia y ahí pues entraría, pues, por ejemplo, el coaching o entrarían técnicas de, digamos, de trabajo en equipo y de gestión de la motivación y del talento. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, cada vez ya con cada intervención me está quedando todavía muchísimo más claro. Igualmente, a todos los participantes que ahora están activos, hay un cajón de preguntas, un botón más bien de preguntas y respuestas. Pueden ir dejándome todas sus preguntas y en lo que vamos interactuando con los profesores también pueden ir resolviendo todas estas cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de la conferencia. Pues bueno, Mariona, como comentabas, todo el tema de estas técnicas que podemos ir implementando dentro de ahora de la jornada laboral remota, el tema de la inteligencia emocional, esa gestión de emociones, claro, ¿cómo se lleva a cabo ahora? Uno a uno, se sugiere una reunión en equipo, ¿cómo es que se gestiona todo el tema de estas emociones? ¿Y por qué es tan importante no dejarlas de lado, no obviarlas? Porque también si hay veces que viéndonos y hablando hay ruido en esta comunicación, ¿no? Entre el emisor y el receptor, que es lo básico. Imagínate solo en casa y que al principio básicamente había la sensación de que trabajabas muchísimo más que antes en horarios, pues a lo mejor en tiempos de hora más largos, porque entre una cosa y otra también hacías cosas personales. Entonces, ¿cómo se gestiona todo este tema? Pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque además algunas de las cosas que mencionas ya es precisamente por donde tiene que ir un poco este tema. Al final, obviamente, el tema de la inteligencia emocional aplicado a recursos humanos es muy importante. Me preguntabas por su importancia en concreto y yo diría que básicamente es uno de los pilares de la motivación. O sea, si no gestionamos las emociones de nuestros trabajadores, pues al final es muy difícil realmente poder motivarles de una manera eficiente, ¿no? Entonces, está claro que eso hay que seguir haciéndolo y, como bien decías, es mucho más difícil cuando no tenemos ese contacto
en persona cuando no necesariamente ni siquiera estamos viendo a esas personas pues que están a nuestro cargo o que trabajan con nosotros. Entonces, es verdad que eso añade un plus de dificultad. Obviamente, una rama sería pues el uso de estas herramientas en que se mantiene el contacto de una manera más o menos seguida, pero es muy importante que se complemente con la segunda rama, que es lo que hablabas tú de la desconexión. O sea, tenemos que poder garantizar el tiempo de desconexión y eso es muy importante para la salud mental y la salud emocional de los trabajadores. O sea, no podemos esperar pues que todo el día esas personas estén conectadas y estén disponibles. Entonces es muy importante establecer unos mecanismos, digamos, de garantizar ese tiempo de desconexión y, por ejemplo, pues garantizar que a partir de cierta hora el trabajador no esté obligado a responder mensajes o no se espere, que no haya esa expectativa de que el trabajador responderá mensajes a cualquier momento del día o que si, no sé, si pedimos alguna cosa en las últimas horas, pues ya asumimos que eso se responderá en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Pero es muy importante que garanticemos ese tiempo de desconexión, porque si no es muy difícil gestionar digamos, gestionar pues lo que decíamos, la salud mental y emocional de los trabajadores. Además, también cabe tener en cuenta, esto sería en cualquier circunstancia dentro del entorno digital y del entorno a distancia, en cualquier circunstancia, pero específicamente en la circunstancia en que nos encontramos, que además tiene unos expresores añadidos, pues porque el tema del COVID al final, pues una pandemia no es una situación en la que nos encontremos normalmente o nos encontráramos normalmente hace unos años, ¿no? Entonces, eso añade una serie de estresores, ¿no? Pues habrá gente que esté muy preocupada por sus seres queridos, habrá gente que esté muy preocupada de contagiarse y, o sea, tendremos una serie de casuísticas que no nos encontramos digamos, en el entorno en el que estábamos habituados. Y, por tanto, eso también lo tendremos que gestionar pues a través de esas herramientas y a través de, sobre todo, garantizar pues que haya unos periodos de descanso, unos periodos de desconexión y dejar pues que la gente realmente gestione sus emociones y gestione digamos, sus pensamientos fuera del horario de trabajo. Permitir que exista ese punto. Sí, sí, porque a veces lo difícil de, hablándolo con vosotros y con otros compañeros también directivos de equipo y jefes de equipo, sobre todo del sector, que decían que a veces al principio de todo esto lo más difícil era gestionar el tiempo, ¿no? El tiempo que es un recurso que ya no vuelve. Entonces era, como estoy en casa, pues contesto a las 11 de la noche, a las X horas de la mañana, o sea, no había establecido un mecanismo de control precisamente, que era lo que tú ya comentabas, porque no existía, porque estábamos ante una situación nueva, ese mecanismo de control de decir, bueno, mi horario va a ser de tal hora a tal hora, estas reuniones son de tal hora a tal hora, y las pausas que yo hacía también presencialmente son determinadas a ciertas horas, y era como un descontrol de que la persona decía, no, es que estoy trabajando más que nunca, no, es que no está establecido un mecanismo de control a nivel horarios y que parece que estás muchísimas horas en el ordenador porque estás contestando mails a todas horas, contestando llamadas a todas horas y no hay esas pausas y esa salud, ¿no? De mental, que tú implicas que una semana no pasa nada, pero muchos meses sí pasa y el rendimiento baja y no llegas a los objetivos y tú reclamas que estás trabajando más de lo que trabajabas antes y no es así, sino que en esa planificación y esos mecanismos que están ausentes en una sesión o en liderar, ¿no? Todo esto a nivel remoto, se pierden o no están bien establecidos y bien fijados y los trabajadores o el equipo, ¿no? No tampoco los llega a asimilar de una buena manera, por lo tanto, pues ya entras en una contradicción, frustración, ¿no? Y es aquí donde entra todo el tema de las emociones, que es todavía muchísimo más difícil de gestionar, ¿no? Harold, ¿qué nos puedes decir también, sobre todo en el tema de, bueno, de habilidades, de decir, bueno, aparte de estas técnicas de como coaching y herramientas y mecanismos que estaba hablando Mariana, pues, ¿qué habilidades son las que los directivos o los gerentes de área, de equipos, tienen que tener en cuenta para pues, seguir siendo el líder, ¿no? Ante este equipo? De decir, bueno, es que ya, bueno, no lo veo, no hago caso, que no obvien todas estas directrices, ¿no? A nivel de dirigir y que el equipo
pues tenga muy claro lo que tiene que hacer. De decir, tú tienes estos objetivos, este es tu horario, y que cómo haces para que la otra persona a través de una pantalla lo digiera bien y lo asimile bien. No haya malos entendidos. Vale, yo creo que, y también concuerdo con lo que dice Mariona, que sobre todo ha tocado un punto importante, que es el derecho a la desconexión, que a día de hoy es un tema importante y que se está regulando. También es verdad que hay que hablar desde el punto de vista empresarial, o sea, porque todo este proceso que estamos teniendo a nivel de la gestión de recursos humanos o el talento implica también un enfoque financiero, porque al final de cuentas las empresas quieren ganar dinero y por lo tanto el talento humano sigue siendo un activo muy valioso que nos va a permitir diferenciarnos y alcanzar los objetivos que estamos buscando, ya sea de manera presencial, sea de manera online o en el entorno en el que estemos. Por lo tanto, al final de cuentas, como empresarios, necesitamos buscar alcanzar unos mínimos de ventas para tener una rentabilidad y de esa manera poder tener pues, más trabajadores y poder tener un buen servicio y poder pagar todo lo que haga falta. Porque también eso no tenemos que olvidar, que estamos trabajando en empresas y estamos buscando generar dinero. Ahora, dentro de esas técnicas, muy importante, yo creo que a día de hoy, y esto ya ha ido pasando y hemos conocido muchos ejemplos, tanto en Silicon Valley como en otros países, al final de cuentas nos vamos a encontrar con que la flexibilidad siempre es una buena herramienta para que, de alguna manera, nosotros podamos trabajar y alcanzar los objetivos. A día de hoy se ha acabado, en la gran mayoría, hablo en la gran mayoría desde mi experiencia empresarial, el concepto de fichar y estar de 8 a 6 y solamente hacer pausas para tomar el café y estar como si fuéramos en un cole en su momento. A día de hoy damos la libertad y entonces uno de los enfoques más importantes que debe tener un líder es que debe saber delegar. Y cuando delega, asume que el trabajador, porque está bien formado, porque está motivado y al mismo tiempo porque se siente contento de trabajar en el sitio en el que está, actuará en consecuencia. Si es así, tanto el trabajador cumple unos objetivos, la empresa está evidentemente alcanzando los objetivos, ya sea de mercado, financieros o el que tenga, y por lo tanto estamos generando al mismo tiempo un compromiso organizacional que se debe potenciar cada día más. Entonces, flexibilidad. Segundo, dar objetivos muy claros y muy pequeños a cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar una estrategia de empowerment. Cuando el trabajador o no se siente satisfecho con el trabajo que hace y al mismo tiempo ve que simplemente recibe órdenes para acatarlas y obedecer, entramos en un problema de clima laboral, de insatisfacción, que a la larga nos va a generar muchos más problemas. Entonces, son pequeños detalles y que esto de manera online también lo estamos aplicando. Por lo tanto, si damos un trabajo, asumamos también el riesgo como líderes que pueden haber fallos. Y además, los fallos siempre son buenos. Por lo tanto, siguiente herramienta que es importante que trabajemos, el feedback. Un líder, evidentemente, porque tenga un fallo, este trabajador que está a distancia, que tiene unas condiciones complicadas, que a lo mejor tiene su familia con el coronavirus o cualquier situación, evidentemente tendrá que tener primero una empatía y al mismo tiempo tener una buena comunicación. Y el feedback hará que este trabajador, cuando asuma un riesgo, sea porque él ha decidido esto y creía que era la mejor manera para que la empresa pueda lograr el objetivo que estaba marcado. Entonces, aquí estamos generando también este compromiso que ya digo, a día de hoy es muy complicado que los trabajadores tengan. Entonces, así como también el hecho de que cuando estamos gestionando a distancia, además de las actividades necesarias que tienen que ser muy bien organizadas, pautadas, también tenemos que trabajar con el tema de reuniones. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque el trabajador esté en casa nos vamos a olvidar de él. Al contrario, tendremos que también pautar reuniones de grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que estemos aislados hace que nosotros perdamos la visión general y global de la organización. Pensar que cuando estamos reunidos en una empresa, todos sabemos un poco de todos. Pero cuando estamos en casa, muchas veces solamente vemos nuestra parte importante. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque perdemos información y perdemos un dato muy valioso, porque las empresas están integradas por todas las personas y debemos conocer cada una de esas áreas, cada una de esas partes para poder avanzar y proponer soluciones. Por lo tanto, importante, cada semana o cada 2 semanas, hacer una reunión también donde cada uno comente qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y si no lo ha podido hacer, por qué no lo ha podido hacer. Porque de esa manera también empezamos a tener un registro
de todo el avance que tiene la organización. No porque estemos separados de la empresa y no estemos sentados en una oficina, quiere decir que no podamos avanzar. Al contrario, podemos avanzar libremente. ¿Por qué? Porque aquí podemos dar rienda suelta a estrategias que nos van a permitir que el talento humano se sienta más contento. Es más, podemos utilizar aquí algún tipo de nuevas retribuciones. El hecho que un trabajador tranquilamente pueda tener pues unos bonus adicionales por hacer el trabajo desde su casa, además de ya estar en su casa, pues tenga otros más. Podemos aplicar algún tipo de estrategias de este tipo. O en este caso, pues que tenga más horas para que esté con su familia, o que tenga más horas para el derecho a la desconexión. Por lo tanto, podemos aplicar un montón de herramientas o un montón de estrategias que realmente van a generar en el trabajador ese compromiso que estamos buscando. Y evidentemente, dentro de esto también es importante trabajar con el coaching o el mentoring. Claro, personas que no están familiarizadas con la tecnología que también nos podemos encontrar en la empresa, tendremos que poner a profesionales de la compañía o contratar formadores o en este caso buscar a algunas personas expertas en esto. ¿Para qué? Para que los puedan inducir y evidentemente su trabajo sea de la misma calidad que podría ser de manera presencial. Por tanto, estos enfoques también son importantes. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con un enfoque donde tenemos gente que es muy mayor y que a lo mejor tiene miedo de trabajar a distancia. Esto es un problema real. No estamos suponiendo cosas. Es un problema real. Tenemos personas que a lo mejor nunca han trabajado a distancia y no se sienten cómodas y a la larga pueden tener una frustración, pueden tener un miedo, pueden pensar que van a perder su trabajo. A lo mejor son muy buenos. Lo que no les hemos dado son esas herramientas mínimas para que ellos se puedan desarrollar de una manera más normal en las condiciones que tenemos. Muy bien. Una de las cosas que has mencionado al inicio cuando empezaste a hablar del tema de la flexibilidad es también, o sea, cómo a nivel de líder de equipo, de directivo o también como persona, ¿no? ¿Cómo puedes medir esta cierta flexibilidad de ser empático? También se comentaba esta palabra, ¿no? De moda, como no hay que ser empáticos, hay que pues ser flexibles, puede que tengan el coronavirus, puede que estén enfermos, no sabes exactamente ni las condiciones que tienen en casa para trabajar, que a veces no son las más adecuadas, ni todo lo demás, ¿no? O sea, en qué ambientes se estén desarrollando. O también puede ser de decir un poco más estricto y ser más permisivos sin que te vean la cara también, ¿no? Ahora poniéndonos del otro lado, de decir, ok, toda la flexibilidad de parte del recurso humano que está colaborando conmigo, pero del otro lado, ¿cómo hago que no me vean la cara, decir estoy trabajando cuando no están, que dejar el ordenador encendido cuando no están? ¿Cómo se gestiona eso también? O sea, ¿hasta qué punto? Donde hay, yo creo que una línea delgada entre permito y no permito. ¿Cómo se gestiona? Yo creo que esto es un tema muy difícil. Efectivamente, más aún cuando estamos en un entorno complicado. No es que estemos teletrabajando en las condiciones anteriores, sino que tenemos un problema general, global, a nivel mundial, y que básicamente ha generado pues, nuevas líneas de trabajo. Nos falta trabajar, evidentemente, más. A ver qué ha pasado aquí. Nos falta trabajar más en detalle todo esto, pero yo creo que lo primero, como os he dicho al inicio de la sesión, comunicación. No podemos pensar. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Vale. Que, como os he dicho al principio, no podemos pensar que nuestros trabajadores se van a aprovechar de la situación de la empresa. Primera cosa. Entonces, o estamos trabajando, colaborando con gente que confiamos y que realmente todos vamos a una, o realmente hemos hecho un mal proceso de selección, o realmente no hemos motivado a los trabajadores, o realmente estamos teniendo algún problema interno en la organización. Por lo tanto, lo primero, comunicación. No sabemos las condiciones, evidentemente. Tendremos que pedir una información. Oye, en tu casa tienes internet, tienes ordenadores, tienes los sistemas informáticos. Todo esto lo tenemos que pedir. No podemos exigir a un trabajador algo que no tenga. Porque un trabajador, por más que sea muy bueno, si no tiene los medios necesarios, será un fracaso. Y no será un fracaso por el trabajador, será un fracaso por la empresa, porque no ha pensado en dotarle de recursos necesarios para que pueda hacer un trabajo efectivo. Siguiente punto. Importante, que eso también ya se va haciendo, el tema del registro. Todos que estamos conectados en Internet tenemos un registro de la hora en que entramos, cuántas veces hacemos, cuántos mails enviamos, qué hemos hecho. ¿Por qué? Porque trabajamos en plataformas que ya están creadas por las compañías y sabemos qué hemos hecho básicamente todo el día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que hacer un control cada día? No, lo que tenemos que hacer es ver que más o menos los proyectos van saliendo.
No vamos a controlar a nadie, no estamos en esa labor, menos aún porque somos profesionales. No olvidemos eso. Si contratamos a una persona para que trabaje y colabore en la empresa, es porque es muy buena en lo suyo. Y partimos de la primera premisa, no podemos desconfiar de un trabajador nuestro. Si nosotros ya desconfiamos, estamos nosotros, desde la parte directiva, generando un clima laboral negativo. Por lo tanto, lo primero, ahora entiendo lo que tú dices, Laura. Puede darse la situación de que haya personas que se quieran aprovechar de esto. Sí, para eso evidentemente tenemos que hacer algún tipo de correctivo. Tenemos que pedir explicaciones, es lo más normal, pero tampoco podemos actuar de una manera pues un poco negativa o un poco torpe, porque tampoco podemos transmitir eso a los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos en una situación compleja. Mientras menos gestión de alarma podamos añadir a esta situación que tenemos, es mucho mejor. Entonces, control de sistemas, comunicación, reuniones, ver proyectos muy pequeños. Básicamente, pues yo creo que con estas herramientas mínimamente un líder podría estar tranquilamente pues liderando, valga la redundancia, el trabajo de todo este equipo de trabajo que tienen. Ok, muy bien, muy bien, ya me ha quedado claro también, muy perfecto. Mariona, ¿qué nos puedes decir ya pasando al último tema, ¿no? Mejores prácticas de decir, bueno, nos tomamos un café antes de iniciar la jornada, cuando nos vemos, es posible, ¿no? Cuando nos vamos a ver las caras, que también esta emoción es importante. Entonces, a nivel de mejores prácticas, lo que mejor ha resultado en estos meses de confinamiento y de liderar a nivel remoto, de hacer todo, también esta gestión del talento, de impulso, que va ligado con la emoción. ¿Qué es lo que está resultando ahora? ¿Qué es lo que recomiendas utilizar? Pues mira, yo, o sea, recapitulando un poco algo que ya, bueno, que había estado hablando Harold antes, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de las reuniones periódicas, sobre todo reuniones de equipo, es totalmente fundamental. O sea, si nosotros estamos liderando un equipo, tenemos que poder de vez en cuando poner en común, ¿no? Y ver pues que realmente el trabajo que se ha delegado o que se está haciendo realmente está saliendo. Y también coincido con Harold, que hablaba de que, claro, de que la flexibilidad al final lo que implica es que no exista tanto un control de las horas como se había hecho en el pasado, ¿no? Por ejemplo, pues estos típicos sistemas de fichaje, ¿no? En que los trabajadores fichan cuántas horas pasan en el lugar de trabajo. Esto cada vez es una práctica que cada vez se lleva menos a cabo. O sea, es verdad que para evitar abusos por parte de las empresas ahora hay una legislación que obliga a fichar, pero sí que es verdad que cuando antes era una herramienta que se utilizaba mucho para el control del trabajador, ahora si se obliga se utiliza, pero no se utiliza tanto para el control del trabajador. Y lo que se utiliza más para controlar que realmente pues todo está funcionando según lo indicado son los KPIs. Es decir, si nosotros tenemos una serie de indicadores de performance, una serie de indicadores del desempeño de los trabajadores, de aquellos proyectos o de aquellos pequeños objetivos que tienen que ir completando, eso nos sirve para poder controlar que realmente el trabajador está haciendo su trabajo, pero sin necesariamente controlar exactamente cuántas horas está en el ordenador, cuándo está conectado, cuándo no está conectado, porque, como decías tú muy bien antes, o sea, la situación de cada trabajador puede ser distinta y podemos tener trabajadores pues que a ciertas horas a lo mejor no se puedan conectar por la razón que sea, o cualquier circunstancia pues fuera de su control. Entonces, claro, el control, digamos, horario, pues ha dejado paso a ese control a través de KPIs que nos sirve pues para ver si realmente los proyectos se están cumpliendo, los objetivos se están cumpliendo, y en caso de que algún objetivo no se cumpla, ahí pues, o sea, reunir al trabajador, como también hablábamos antes del feedback, ¿no? O dar un feedback de, mira, estos objetivos pues no se han cumplido, qué es lo que ha pasado aquí, cuál ha sido el problema, y entonces a partir de ahí gestionarlo según la información que obtengamos del trabajador, ¿no? O sea, si ha sido, por ejemplo, un tema técnico, pues solucionarlo. Si ha sido un tema pues de que tiene una problemática familiar,
pues darle la flexibilidad que se considere. Y si es un problema pues de que el trabajador está intentando aprovecharse un poco más de la situación, pues ahí ya a lo mejor darle un feedback pues de que tiene que llegar a esos objetivos, porque son los que se les ha planteado, ¿no? Entonces, yo creo que esas prácticas son al final las que se van gestionando en este entorno en el que estamos ahora. O sea, hemos pasado en un punto en que realmente lo que hacíamos en el pasado ya no nos sirve, porque realmente el hecho de que una persona esté 8 horas delante del ordenador no garantiza nada, ¿no? No garantiza ni lo bueno ni lo malo, ¿eh? No garantiza ni que las 8 horas esté trabajando sin parar y esté cumpliendo todos sus objetivos, pero tampoco garantiza que esa persona después no vaya a su casa y siga contestando mails. Es decir, que puede ser que ese trabajador en realidad esté trabajando más de 8 horas, pero no lo estamos viendo. Entonces, eso lo vamos a ver precisamente con eso, con una herramienta de KPIs y que nos permitan pues, ver exactamente el progreso que hace esta persona con sus objetivos dentro de la empresa. Muy bien, perfecto. Y ya por el último tema que quería también mencionar, que es esta selección de recurso humano y de talento que ahora se está haciendo a nivel digital, porque pues el tema de entrevistas y el tema de, bueno, de selección que se podía haber hecho esta parte presencial para ver si había feeling con esa persona, si cumplía con los requisitos, etcétera, se está haciendo ahora a nivel online, ¿no? Digital, esta selección de de talento. ¿Qué herramientas son las que están utilizando mayormente? No sé si un LinkedIn o alguna otra, o se están apoyando en algo híbrido, ya cuando se pase a la fase final viene a una entrevista presencial con todas las precauciones. ¿Cómo se está seleccionando el talento en esta situación? Vale, en este caso yo creo que habría que empezar primero desde el punto de vista como trabajador, como una persona que quiere buscar un puesto de trabajo. Y lo primero, yo creo que a día de hoy, y es verdad que esto ya iba pasando, es importante trasladar la marca personal que tenemos al Internet, trasladar a la red, donde básicamente encuentren lo que hacemos desde un punto de vista profesional, poner la experiencia, los cursos, dónde hemos trabajado, qué hemos hecho, y que seamos rápidamente ubicables en este caso, y que salgamos evidentemente con nuestro nombre en la primera lista en el buscador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente necesitamos tener una presencia de marca en el Internet sí o sí a día de hoy, porque no tenemos ya este concepto de llevar el currículum o que me conozca, no. La gente ya directamente utiliza la red para buscar a las personas y ver qué han hecho, de en qué son buenos, a quién conocen, y por lo tanto empezamos a generar aquí este networking, que también lo vamos a utilizar mucho. Esto por un lado. Segundo, también me parece muy bien la idea que tú dices, Laura. Creo que LinkedIn a día de hoy también va cogiendo muchísima más importancia, tanto para buscar trabajo como para las personas que están buscando contratar gente. Esta es una red muy importante, como podemos tener otras que son, dependiendo del tipo de perfil, podemos tener redes un poco más científicas o donde tenemos gente pues, que quiere investigar. Pero en general nos encontraremos con ello. Dos, también pensar que InfoJobs y todas estas compañías de trabajo también han avanzado y han dado unos cuantos pasos más para parecerse un poco más a LinkedIn, donde pueden recomendar personas, donde podemos poner el currículum con más detalle, podemos recomendar, podemos validar las competencias que tiene cada una de las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que necesitamos es que alguien, ya sea contactos nuestros, amigos nuestros, también validen esas competencias que tenemos. Muchas veces es muy difícil cuando uno ha trabajado en una compañía, lo único que le pueden dar es una carta donde dice, pues el señor o la señora ha trabajado 20 años y ha cumplido estos objetivos o ha cumplido estas tareas. Pero esas tareas no necesariamente reflejan las competencias que tenemos nosotros, ni los problemas que hemos resuelto, ni las emergencias en las que hemos estado y que además las hemos podido pues, subsanar y ha ido todo muy bien. Por lo tanto, todo ello también de alguna manera tenemos que trasladarlo a la red. Esto por un lado. Desde el punto de vista de la empresa lo que está haciendo actualmente es buscar perfiles, ya sea a través de LinkedIn. Básicamente muchas empresas tienen el buscador este con el enfoque premium, donde básicamente encuentran todo tipo de perfiles de todo tipo de las personas que están buscando trabajo. Otra herramienta, utilizar directamente a las compañías, que en este caso es el outsourcing,
que se encargan de buscarnos perfiles, que evidentemente esto es más rápido, pero tiene un coste. En este coste, ¿qué es lo que estamos asumiendo? Pues que nosotros no nos vamos a preocupar de buscar a los candidatos, ni vamos a buscar la selección, ni nada. Lo que ellos nos darán básicamente serán nuestros requisitos que estamos viendo necesarios para este puesto de trabajo. Y nos proveerán a lo mejor 2 o 3 personas en las cuales, a día de hoy, cambiando toda esta normativa que ha sucedido por el tema de COVID, tendremos que hacer primero una entrevista, en este caso online, ya sea como lo que estamos haciendo ahora mismo. Y a continuación, lo que también se está utilizando como técnicas es el tema de resolución de casos a distancia, donde al trabajador se le pone una situación que es lo más parecido a una situación real y donde él tiene que demostrar qué es lo que haría en un determinado tiempo. Pues si tiene una situación de emergencia, o una situación financiera o de marketing o de estrategia o de recursos humanos, cuáles son las soluciones y cómo lo aplicarían. En algunas compañías también lo que estoy viendo es que básicamente también aplican un juego de rol, que es lo que también tenemos en Barcelona y tenemos en muchas partes del mundo, que son situaciones donde ponemos varias opciones, donde hay varios caminos y donde esta persona debe elegir cuál es el mejor para conseguir el objetivo. Entonces, todo esto lo estamos desarrollando muchísimo más. Al mismo tiempo, en ocasiones, otras empresas lo que están haciendo es generar un pasaporte, donde ese pasaporte es el que se va apuntando en función de las competencias que va ganando durante este proceso, que es la selección. Entonces, si hace una entrevista, pues tiene un sello de la entrevista. Si hace una prueba práctica, pues un sello de la prueba práctica. Y entonces, a medida que va pasando todo este proceso, mientras más sellos tenga, más garantías tiene de que esta persona puede cumplir y puede ser o puede gustar a esta compañía. Esto por un lado, ya digo, yo no sé si Mariana tienes alguna otra idea más. No, yo creo que más o menos ya, o sea, las que has mencionado son las que más o menos ahora se están utilizando. O sea, es verdad que hay algunas cosas que no han cambiado, se siguen haciendo los test psicotécnicos, se siguen haciendo entrevistas, ya sea por internet o en persona, se siguen haciendo juegos de rol. Ahora a lo mejor no se hacen tantas dinámicas en grupo, tantas dinámicas pues ya sea de juegos de rol en grupo o de este tipo de dinámicas en grupo, porque a pesar de que siempre han sido muy útiles, pues ahora las restricciones con el coronavirus lo impiden un poco, pero en general todo el resto de técnicas que se utilizaban para la selección de personal se han llevado al plan online. O sea, las que mencionabas y estas que decía yo de los test y de algunas entrevistas así y de la resolución de casos, por ejemplo. Sí, sí. No te escuchamos, Laura. Menos mal que he movido la mano, si no, no me escucha. Y bueno, ya por último, para cerrar, bueno, antes que nada les quería agradecer nuevamente por participar en este webinar con todo el mensaje y el conocimiento que nos están transmitiendo, que yo sé que en el curso de coaching lo van a extender muchísimo más. Y ya por último quería cerrar con eso, es decir, ¿qué más vamos a ver en este curso de 2 meses, ¿no? Intensos, en donde vamos a desarrollar todas las técnicas que han comentado previamente? Y ya si quieren cerrar con un mensaje final. Y bueno, aprovecho para todos los espectadores que están ahora activos, si tienen alguna duda, consulta, tanto del curso en específico como de estos temas que hemos estado mencionando, pues es ahora la oportunidad de dejar un mensaje en el chat o levantar la mano también o en el botón de preguntas y respuestas. Entonces, mientras vamos cerrando con algún mensaje final a nivel de proyección, de toda esa proyección de técnicas y herramientas y habilidades que hemos venido hablando para verlo en el curso. Y así, si hay alguna duda, también se las voy comentando. Vale. Bueno, en este caso, este curso ya lleva bastantes años realizándose en la UAB. Por lo tanto, ya tenemos también esa expertise necesaria para poder ver cuál es el enfoque necesario que necesitáis vosotros para que podáis trabajar de una manera efectiva y sobre todo cumpliendo los objetivos y no olvidando que trabajamos en empresas y que básicamente lo que estamos buscando es un crecimiento y una rentabilidad, que ambas cosas no van reñidas, sino van juntas, que muchas veces pensamos que el recurso humano va por un lado y las finanzas van por el otro,
En este caso estamos hablando de un conjunto y aquí vamos a hablar de todos esos temas. Además, entraremos en el tema de la dirección. Muchos de vosotros, y la gran mayoría en este caso, tarde o temprano vais a liderar y vais a llevar equipos. Aquí tenemos que hablar temas de dirección, temas de liderazgo, evidentemente las habilidades directivas que son necesarias para alcanzar ese enfoque, cómo podemos convencer a nuestros trabajadores, cómo podemos realmente convencer a la gente de que nos sigan. Esto es un elemento muy importante cuando estamos en la empresa. Y aquí tenemos un montón de ejemplos que podemos ver y podemos ver el ejemplo de Steve Jobs, qué es lo que pasaba y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje y ese mensaje lo saben comunicar. Es ahí donde también tenemos que incidir. Y esto también lo iréis viendo con los ejercicios que iremos haciendo durante todos estos 2 meses, como bien ha dicho Laura. ¿Por qué? Porque el enfoque, además de tener un material que os va a servir para que estudiéis, lo demás es un enfoque muy práctico de situaciones en las que vosotros vais a tener que decidir y vais a ver cómo lo vais a resolver. Por lo tanto, os va a servir muchísimo para que más adelante en la empresa o donde estéis, si vais a ser emprendedores de igual manera, podáis asumir este riesgo, podéis saber comunicar y al mismo tiempo tomar decisiones. Porque las habilidades directivas no solamente sirven para la empresa, sino sirven para nuestra vida también. Cuando vosotros estéis haciendo una compra, cuando estéis viajando, cuando estéis negociando, cuando estéis conociendo a alguien, todo ello también os ayuda para que en vuestra vida podáis lograr vuestros objetivos personales también. Es así que si en el caso que a alguno también de vosotros pues, le interesa el tema de la inteligencia emocional, también vamos a tratar estos temas, donde realmente vamos a vernos a nosotros mismos cómo somos, qué podemos dar al mercado, a la empresa, cuál es nuestro valor. Muchas veces esto no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo hemos pensado o en su caso porque no nos hemos dado cuenta cuál es nuestra valía. Por lo tanto, todo esto se va a trabajar desde una serie de ejercicios muy prácticos. Evidentemente, son ejercicios donde nosotros pues, también os daremos pues, cierto tipo de líneas de acción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no os vamos a enseñar esto. Lo que vamos a hacer es guiaros para que vosotros mismos descubráis esas competencias que tenéis, porque todos tenemos las competencias. Esto por un lado. Y dos, lo más importante es que en este curso tanto que estamos hablando de gestión de recursos humanos y estamos hablando de coaching, talento humano y al mismo tiempo habilidades directivas, siempre, siempre, siempre vais a estar acompañados. Nosotros siempre estaremos disponibles para cualquier duda, consulta, ya sea por el correo electrónico o en su caso si hay que hacer alguna sesión, la haremos. ¿Por qué? Porque de esa manera vosotros mismos adquirís confianza en los temas que estamos trabajando. ¿Vale? Ok, exactamente, como tú decías, esa relación que al ser grupos reducidos también se vuelve como una consultoría en donde se va aplicando todo, las dudas personales en particular de cada proyecto, de cada persona y esa relación mutua que vas teniendo con el profesor y a lo largo de los 2 meses, pues se vuelve la verdad que una garantía a nivel de aprendizaje y de asimilación en el contenido, ¿no? Como comentabas previamente. Y Mariona, ya para terminar. Sí, bueno, yo por mi parte, o sea, tengo que cerrar un poco también, también comentando pues que como indicaba Harold, que al final esto es un curso pues que es muy aplicado y que a pesar de que todo él es dirigido pues al ámbito de los recursos humanos dentro de la empresa y en específico en el sector turístico, es verdad que todos los conocimientos pues al final son muy transversales y que aplican no solamente al ámbito empresarial, sino también al ámbito personal. Y yo específicamente en mi temática, que es el coaching, que es el tercer módulo, digamos, de este curso, pues al final es una disciplina que no solamente tiene muchísimas aplicaciones en empresa, como además ya hemos hablado, porque se ha mencionado el coaching y el mentoring, por ejemplo, pues a la hora de adaptarnos a una situación nueva, a la hora de tener que utilizar técnicas o herramientas que no habíamos utilizado antes, ¿no? Y a la hora de definir objetivos y de definir estrategias para llegar a esos objetivos, pues obviamente, aparte de tener esta aplicación en el ámbito empresarial, también tiene aplicaciones en el ámbito personal y yo creo que incluso si dentro de la carrera profesional de nuestros alumnos
pues no le encuentran la aplicación concreta, aunque teniendo en cuenta lo extendido que está el coaching ahora mismo y en crecimiento, pues cada vez será menos habitual, ¿no?, que nadie se encuentre con estas situaciones, pero incluso en ese caso yo creo que es un curso que a nivel personal también puede ayudar mucho, pues eso, a conocerse, a establecer objetivos, a establecer estrategias, a establecer pues una manera de perseguir aquello que queremos. Entonces yo creo que con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariona. Harold, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, igualmente, a ver, en la siguiente diapositiva, sí, voy a dejar mi teléfono directo para consultas personalizadas más a detalle. Si algo no había quedado claro, dejo mi correo y dejo mi teléfono para que puedan, pues, de esta manera localizarme y hacer alguna consulta más detallada y poderles ayudar en lo que haga falta, ¿no? Muchísimas gracias y con esto pues doy por terminado el webinar el día de hoy y nos vemos nada de aquí al lunes que ya comenzamos. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Harold. Gracias. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Nos vemos pronto. Hasta luego.